Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar los estados o fases de la materia. Pues bien, ¿qué son los estados de la materia? Pues resulta que la materia se presenta en la naturaleza de muchas maneras. Estas formas de presentarse son los estados de agregación de la materia. Los más conocidos son el estado sólido, líquido y gaseoso. Cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, vamos caminando por aquí y nos damos cuenta que el suelo que pisamos es sólido, el agua del océano es líquido y el viento es gaseoso. Y por supuesto que resulta muy cómodo y muy sencillo caminar por tierra firme. Nos damos cuenta con nuestros sentidos que es mucho más complicado caminar por el océano o caminar por el aire, que resulta imposible. Sin embargo, en el universo existen otros estados que plantean nuevos retos a nuestra inteligencia. A continuación vamos a estudiar esos 4 estados: el sólido, líquido, gaseoso y plasma. Bien, los sólidos tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Esto a un nivel macro. ¿Qué ocurre o qué podemos observar a un nivel micro? Esto quiere decir molecular. Veamos. Fíjate que en la estructura molecular sólida, las partículas que forman la materia se encuentran muy juntas unas de otras, en una posición más o menos fija. También hay que saber que entre las moléculas se presentan fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión. Pues bien, en el estado sólido las partículas presentan una mayor fuerza de cohesión, o la fuerza de cohesión es mucho mayor que la fuerza de repulsión entre sus moléculas. Por lo tanto, los sólidos tienen resistencia a ser deformados. ¿Qué podemos decir a simple vista de los líquidos? Que no tienen una forma fija, pero sí volumen. Ellos se adaptan al recipiente que los contiene y presentan como característica principal visible la capacidad de fluir. Por eso se les dice fluidos. Eso a nivel macro, pero a un nivel molecular, las partículas de los líquidos ya no están unidas tan fuertes unas con otras y su posición no es fija, sino que pueden fluir más o menos libremente. Presentan una cohesión menor que los sólidos, ya que las fuerzas de atracción son parecidas a la repulsión entre sus moléculas. Los gases no tienen forma ni volumen definido y se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Estamos viendo en este video lo que se conoce como un geyser, ¿sí? Que es un tipo especial de fuente termal que emite periódicamente una columna de agua caliente y por supuesto vapor al aire. Aquí estamos apreciando la columna de aire asociada con agua caliente y vapor al aire. Pues bien, en el análisis molecular nos indica que en el estado gaseoso está compuesto por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción. Estas moléculas están como que en un estado de caos, ocupando un volumen mucho mayor que los otros estados, porque dejan espacios libres intermedios, como se aprecia aquí en el esquema, y están enormemente separados unos de otros. Por eso es tan fácil comprimir un gas. Solo hay que disminuir la distancia entre sus moléculas. De aquí se deduce que las fuerzas de cohesión son mucho menor que las de atracción entre sus moléculas. Veamos ahora el plasma, el cuarto estado de la materia. El plasma se dice que es un gas ionizado. ¿Qué quiere decir esto? Ionizado quiere decir que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones, o sea, han adquirido una carga eléctrica. Para que suceda esto, tienen que haber unas condiciones especiales. Por ejemplo, se requiere altas temperaturas, superior a los 20.000 grados centígrados. De esta manera, existen colisiones entre los átomos y se desprenden los electrones. De esta manera, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por iones, que pueden tener carga negativa o positiva, separados entre sí y libres. Por eso es un excelente conductor. El ejemplo más claro de esto es el Sol. En el Sol ocurren estas condiciones.
Por eso podríamos decir que el Sol, como todas las estrellas, es una enorme bola de plasma, de densidad y temperatura muy altas. Sabemos que está constituido en su totalidad de hidrógeno, con una pequeña componente de helio. Su parte más densa y caliente precisamente se encuentra en el interior, lo que llamamos el núcleo, donde se estima que debe haber una temperatura del orden de los 15 millones de grados y una presión de miles de millones de veces la presión de nuestra atmósfera. Condiciones ideales para el estado plasmático. Pues bien, el plasma es el estado de agregación más abundante de la naturaleza, y la mayor parte de la materia en el universo visible se encuentra en estado de plasma. Pero también el plasma se puede producir de forma artificial. Veamos ahora algunas formas comunes de plasma. Producidos artificialmente, por ejemplo, en los televisores o monitores con pantalla de plasma, en el interior de los tubos fluorescentes, lo que se conoce como la iluminación de bajo consumo, en la materia expulsada para la propulsión de cohetes, ¿sí?, en los reactores de fusión, en fin. También plasmas terrestres, por ejemplo, los rayos durante una tormenta, la ionosfera, el fenómeno de la aurora boreal. Y los plasmas más abundantes, los plasmas espaciales, ya habíamos hablado del Sol y otras estrellas, los vientos solares, las nebulosas, en fin. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen. Hemos preparado un cuadro con las principales características de los 4 estados de la materia, los que hemos estudiado, ¿sí?, de acuerdo a un análisis molecular. Fíjate el sólido, cómo se encuentran sus moléculas, en el líquido, cómo se encuentran las moléculas, en el gas y en el plasma, que es un gas ionizado. Aquí están los iones, las partículas cargadas. Entonces, ¿qué se puede apreciar a simple vista? Por ejemplo, que acá hay un orden entre sus partículas, acá hay cierta libertad de movimiento, sin embargo, aquí es caótico en el gas y en el plasma. Por lo tanto, va a haber una mayor cantidad de energía, por supuesto, mayor movimiento. En el caso de la compresión, esto es incompresible, con tal que este va a ser muy compresible, ¿sí?, porque hay demasiado espacio entre sus moléculas. Aquí hay muy poco espacio, distancia entre las partículas muy pequeñas, por eso que no se puede, su nivel de compresión es bajo. Aquí es pequeño y aquí es muy amplia las distancias. Bueno, la forma determinada, esto ya lo habíamos visto, es indeterminado. Fíjate que el líquido se adapta al recipiente que lo contiene. En cuanto al flujo, este no fluye, estos son fluidos. Bueno, por lo tanto, es importante recordar el esquema molecular de cada uno de los estados de la materia. Bien, vamos a hablar ahora sobre los cambios de estado. Y para lo cual vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué estamos viendo en el video? Estamos viendo nubes. A ver, yo te pregunto, ¿las nubes en qué estado se encuentran? ¿En el estado sólido, líquido o gaseoso? Piénsalo bien y respóndeme. Seguro estarás tentado a responderme que se encuentran en estado gaseoso, porque me dirás, las nubes son vapor de agua. Sin embargo, eso no se ajusta a la realidad. La respuesta es muy diferente. ¿Por qué? Porque las nubes están formadas por gotitas de agua o por hielo, o por ambos, ¿sí? No es vapor de agua. Es decir, son agua, pero en estado líquido o sólido, pero no vapor. ¿Por qué? Porque el vapor es un gas. ¿Y cómo reconozco al gas? Fácil. El gas es totalmente transparente, por lo que cuando está presente en la atmósfera no lo vemos, ¿sí? Esa es la característica del vapor de agua. Por lo tanto, la formación de una nube que sí vemos, podemos apreciar con nuestros sentidos, tiene su origen precisamente en que el vapor se condensa. Esto significa que el agua deja de ser gaseoso y pasa a líquido, al transformarse en las pequeñas gotitas que habíamos mencionado, que forman las nubes. Eso es lo que significa un cambio de estado, pasar de estado gaseoso a estado líquido. Veamos. Cambios de estado. ¿Qué significa a un nivel molecular los estados de agregación de la materia? Según lo que hemos visto, simplemente lo que quiere decir es que nos estamos refiriendo a cómo están agrupadas las partículas que la componen. Como vemos en este esquema,
vamos a darnos cuenta de un cambio de estado cuando cambian las condiciones de presión y temperatura. Entonces, cuando cambiamos estas condiciones, o sea, la presión y temperatura en una sustancia, se produce como un cambio de ordenación entre sus moléculas. Por ejemplo, si calientas el estado sólido, entonces comienzan a desordenarse sus moléculas. Eso va a generar que cambie a líquido. Luego, si sigues variando las condiciones de temperatura, pues se hace gaseoso. Lo mismo para el gas. Si logramos ionizar el gas a condiciones de temperatura altísimas, pues obtenemos el plasma. Bien, aquí le presentamos un diagrama de los cambios de estado entre los estados sólido, líquido y gaseoso. Se pone de ejemplo al agua casi siempre porque, dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados. Este es el caso del agua. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. ¿Sí? Por ejemplo, los minerales, los metales, son sólidos naturalmente, y en estado gaseoso, por ejemplo, el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, el CO2. Por lo tanto, si yo quiero pasar de líquido a sólido, el proceso se llama solidificación. De sólido a gas, el proceso se llama sublimación o sublimación directa. Y si quiero pasar de gas a líquido, se llama condensación o también licuación. Si yo quiero pasar de sólido a líquido, fusión. Si yo quiero pasar de líquido a gas, vaporización o ebullición. Y si yo quiero pasar de gas a sólido, cristalización o también le llaman sublimación inversa. Aquí tenemos ya el esquema completo. Este diagrama muestra la nomenclatura para las diferentes transiciones de fase y su reversibilidad y relación con la variación de la entalpía. Entalpía quiere decir la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema. Hay que aclarar que estamos hablando de cambios físicos, ¿verdad? Que en estas transformaciones de fase de las sustancias, estas no se transforman en otras sustancias, solo cambian su estado físico. Fíjate que de gas a plasma se llama ionización y la reversibilidad de plasma a gas, desionización. Bueno, si te gustó el video, comparte y suscríbete para más contenido similar. Por supuesto, también es muy importante sus comentarios. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Vamos a estudiar esos 4 estados: el sólido, líquido, gaseoso y plasma. Bien, los sólidos tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Esto a un nivel macro. ¿Qué ocurre o qué podemos observar a un nivel micro? Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar los estados o fases de la materia. Pues bien, ¿qué son los estados de la materia? Pues resulta que la materia se presenta en la naturaleza de muchas maneras. Estas formas de presentarse son los estados de agregación de la materia. Los más conocidos son el estado sólido, líquido y gaseoso. Cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, vamos caminando por aquí y nos damos cuenta que el suelo que pisamos es sólido, el agua del océano es líquido y el viento es gaseoso. Y por supuesto que resulta muy cómodo y esto quiere decir molecular. Veamos. Fíjate que en la estructura molecular sólida, las partículas que forman la materia se encuentran muy juntas unas de otras, en una posición más o menos fija. También hay que saber que entre las moléculas se presentan fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión. Pues bien, en el estado sólido es muy sencillo caminar por tierra firme. Nos damos cuenta con nuestros sentidos que es mucho más complicado caminar por el océano o caminar por el aire, que resulta imposible. Sin embargo, en el universo existen otros estados que plantean nuevos retos a nuestra inteligencia. A continuación,